El Plan Schlieffen. Se denomina Plan Schlieffen al plan propuesto desde principios del siglo XX. Este plan fue trazado bajo la guía del general Alfred von Schlieffen para la invasión y la derrota de Francia, llegado el momento de la Primera Guerra Mundial. Antecedentes. Al comienzo de la guerra, los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida a través de fuertes y poderosas ofensivas. Rusia tuvo que apoyar la causa de Serbia, por lo que mandó la movilización parcial del ejército ruso contra Austria-Hungría, pero el 29 de julio el zar Nicolás II ordenó la movilización completa, por lo cual Alemania consideraría esta orden como un acto de guerra. Pero Alemania no tardó en reaccionar. El gobierno alemán advirtió a Rusia que debía detener su movilización en un plazo de 12 horas. Pero Rusia, al ignorar esta advertencia, provocó que Alemania le declarara la guerra el 1 de agosto. Así como los rusos, los alemanes tenían un plan militar, el Plan Schlieffen, donde se contemplaba una guerra de dos frentes contra Francia y Rusia, que habían formado una alianza militar en 1894. De acuerdo con este plan, Alemania conduciría pequeña acción de retención, mientras la otra mayor parte del ejército realizaba una rápida invasión a Francia. Esto significaba avanzar por la costa y a través de Bélgica, y al derrotar a Francia, los alemanes dirigirán su ataque al este contra Rusia. Por lo tanto, para tener paso hacia Rusia, el 3 de agosto le declaró la guerra a Francia. Aproximadamente al mismo tiempo lanzó un ultimátum a Bélgica donde se le exigía el derecho de paso por las tropas alemanas por su territorio. Sin embargo, Bélgica era nación neutral. 4 de agosto. Inglaterra le declara la guerra a Alemania por violar la neutralidad belga, pero el verdadero motivo por el que Inglaterra quería entrar a esta guerra era que estaba aliada con Francia y Rusia, y quería mantener su propia potencia mundial. La batalla denominada como de Maine inició el 5 de septiembre, donde el gobernador de París reunió a todos los taxis de la ciudad para enviar tropas al campo de batalla. 7 de septiembre. El general alemán Maumpuri sufrió un violento ataque, ya que las tropas alemanas eran menores en cantidad y estaban más expuestas. Poco tiempo después, Moltke tuvo que hacer retroceder parte del ejército, pues Rusia se movilizó antes de lo esperado y Alemania al entrar a territorio francés. Su estrategia no tuvo el éxito esperado debido a la tenaz resistencia de los franceses, quienes recibieron ayuda de los británicos. El resultado para Alemania fue desalentador, ya que no pudo efectuar un ataque decisivo. Gracias a los primeros aviones, los franceses se dieron cuenta de otra amenaza, los alemanes. El general francés Joseph Joffre logró detener el avance alemán cuando sus tropas contraatacaron a solo 60 kilómetros de París. Y estaban alejadas de sus bases. Fue por eso que los ejércitos alemanes cedieron y se vieron obligados a salir de Francia y replegarse hacia el norte del 10 al 13 de septiembre, poniendo así un final definitivo al Plan Schlieffen. Conclusión. Como conclusión, el Plan Schlieffen, que buscaba invadir Francia a través de Bélgica, rodear las fuerzas francesas o inglesas para destruirlas de un golpe e iniciar el ataque sobre Rusia, fue puesto en práctica desde los primeros momentos del conflicto, pero la estrategia no tuvo el éxito esperado, por lo que no pudo culminarse. No tuvo éxito debido a la dura resistencia que puso Francia al ataque y que Rusia pudo preverlo. Después del intento fallido de este plan, se inició otra etapa del conflicto, conocida como Guerra de Trincheras, que estancó la guerra por 3 años a partir del invierno de 1915. Consecuencias.
Irónicamente, Alemania conseguiría sus mejores resultados durante la contienda en el frente ruso, donde destrozó al ejército del zar, en la batalla de Tannenberg, contribuyendo de forma decisiva al triunfo de la revolución bolchevique de 1917, exactamente lo contrario de lo planeado por Schlieffen. La guerra ruso-japonesa. Un poco después de 1898, Rusia ocupaba Manchuria, ya que China negoció un arrendamiento de la base naval. El gobierno coreano le concedió a Rusia una base naval próxima a las costas japonesas en un intento de ofrecer una doble amenaza a Japón. La guerra ruso-japonesa fue un conflicto armado entre Rusia y Japón, ocurrido en los años 1904 y 1905. Este conflicto duró 1 año y medio, y por primera vez, un país asiático derrotó una gran potencia europea. Además de que dicho conflicto surgió de las ambiciones imperialistas rivales de la Rusia imperial y el Japón en Manchuria y en Corea. El 8 de febrero de 1904, un grupo de navíos japoneses encabezados por el almirante Togo atacó por sorpresa a la flota rusa anclada en Port Arthur, sin previa declaración de guerra, donde hubo bombardeo. El desembarco del ejército japonés en Corea y el comienzo de la batalla de Liaoyang pusieron de manifiesto la superioridad japonesa. Este conflicto se desencadenó en Manchuria y el Mar Amarillo. En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, varios países occidentales compitieron por influencia, comercio y territorio en Asia Oriental. La política expansionista de Rusia en Manchuria y Corea chocó con las aspiraciones japonesas y dio lugar al inicio de este conflicto que, de forma bastante temeraria, fue contemplado por los rusos como un paseo militar. La causa de la guerra fue que la expansión rusa en Asia Oriental chocó con los planes japoneses de tomar posiciones en el continente asiático. En la noche del 8 de febrero de 1904, la armada japonesa lanzó un ataque sorpresa contra Port Arthur y después bloqueó la flota rusa, bastante perjudicada. Así es que el 10 de febrero se produjo la declaración oficial de guerra por parte de Japón. Tras un nuevo desastre ruso en la batalla de Mukden, que duró del 23 de febrero al 11 de marzo de 1904, y el cual le dio un giro a la guerra, la última alternativa rusa estaba en el almirante Rodovenski. El 27 de mayo las esperanzas se disiparon, ya que, tras un lento y penoso traslado desde el Báltico, la flota de Rodovenski fue aniquilada en el estrecho de Tsushima. Mientras tanto, Japón se esforzaba por convertirse en una gran potencia moderna. La situación geográfica de Japón lo alentó a enfocarse en Corea y el norte de China, lo que chocaba con los intereses expansionistas rusos. Todo esto llevó al enfrentamiento de los ejércitos de ambos países. De forma humillante, los rusos tuvieron que aceptar la derrota y firmar la paz con la mediación de los Estados Unidos de Norteamérica. La paz, firmada en la ciudad estadounidense de Portsmouth el 29 de agosto de 1904, impuso a Rusia la cesión a Japón de varios territorios, así como los derechos sobre los ferrocarriles del sur de Manchuria, reconociendo también la competencia japonesa para establecer un protectorado en Corea. Al final, concluyó con la victoria nipona. Debido a las victorias japonesas, la guerra finalizó con la firma del Tratado de Portsmouth. Rusia entregó Liaoyang y Port Arthur, cedió la mitad de la isla de Sakhalin, abandonó Donghae-Pingyuan en Manchuria y reconoció la influencia japonesa sobre Corea. Consecuencias. Después de Port Arthur y las derrotas de Shenyang y Tsushima, el zar aceptó la oferta de mediación del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Los japoneses, que a pesar de la victoria se hallaban económicamente empobrecidos, también accedieron a negociar. En Rusia, el resultado de la guerra agravó el malestar provocado por la crisis económica que se arrastraba desde el principio de ese siglo. A la sublevación campesina, manifestada de forma clara desde 1902, se sumaron las huelgas obreras y nuevos atentados terroristas. Todo ello iba a cristalizar en la Revolución de 1905. La guerra también fue importante porque implicó un nuevo tipo de conflicto armado con frentes que abarcaron amplios espacios en donde se desempeñó un papel relevante para el rápido transporte de tropas y armas, tanto por tierra como por mar.
gracias a los avances industriales. Al fin y al cabo, Rusia y Japón son dos modelos distintos de la industrialización. Son dos pueblos industrializados tardíamente, con aspiraciones imperialistas evidentes y con modelos autocráticos del Estado. La guerra entre ambos demostró la superior industrialización de Japón. Por primera vez en la historia, un pueblo oriental consiguió que las reformas emprendidas para transformar la sociedad tradicional y el impulso de la industria pesada y los transportes, que se unieron de forma inseparable a la modernización de su ejército y especialmente de su flota, rindieran sus frutos. Tomó lugar en el estrecho de Tsushima, que separa la península de Corea del sur del archipiélago japonés. Esta batalla fue calificada como el último suspiro de una vieja era, porque por última vez en la guerra naval los navíos de línea de una flota derrotada se rindieron en alta mar, y se ocasionó por intereses de expandir su territorio principalmente, además de contar con mercados que aseguraran la prosperidad económica y que habían navegado 18.000 millas náuticas hasta Extremo Oriente. El viaje se demoró por un incidente, pues los rusos les dispararon a botes pesqueros de Inglaterra. El almirante Togo aprovechó la demora e hizo planes para interceptar a la flota. La flota japonesa era numéricamente inferior a los rusos, pero mucho más moderna, con mayor velocidad y alcance de fuego. Después de la firma del tratado, estalló la revolución de 1905 en Rusia, que bombardeó a los rusos sin piedad, destruyendo sus 8 acorazados. La total destrucción de la armada rusa provocó una amarga reacción en la opinión pública del país y obligó a la firma del Tratado de Paz.